Bueno, hola, bueno, espero que me vean bien. Eh, bueno, acá les traigo la clase, discúlpenme primero que demoré un poquito en bajar de esta clase. Incluso la anterior, de la semana anterior, no la bajé porque, bueno, mi internet no anda muy bien y encima estuve sin luz ayer también y estos días. Así que, bueno, es por este motivo que demoré un poco. Bien, ahora lo que me voy a centrar más es en despejar la duda que tenían del trabajo de lectura, em, y explicar bien esta parte, vendría a ser esta parte del cuadro, que es lectura y escritura específicamente, ¿sí? Em, Después la parte de dislexia y disgrafía, la clasificación, bueno, toda la parte diagnóstica, si la vieron, porque no sé exactamente lo que vieron, me parece más importante primero que entiendan esto como para pasar a dislexia y disgrafía. Igualmente en mi canal tienen dos videos en donde hablo de dislexia y disgrafía, donde especificó bien y bueno, y explicó bien todo. Así que bueno, ahí lo tienen también explicado. Pero esta parte me parecía que estaba buena hacerla de esta manera y si les parece después podríamos hacer eh, como una explicación más en vivo, se podría decir, donde ustedes van a poder preguntar y estas cuestiones. Bueno, primero, primera duda que había quedado de la vez pasada. Había una de las preguntas, que era la séptima pregunta que ustedes tenían, que hablaba, bueno, de esta parte del lenguaje específicamente, donde decía algo, así era la consigna, como que parecía que se trataba del sistema semántico, ¿sí? Que había como una dificultad desde a nivel del sistema semántico. Yo en realidad, cuando la primera vez que lo leí, dije, podría ser otra cosa o podría estar afectado otro módulo, sí, puede ser. ¿Por qué? Porque a mí lo primero que me llamó la atención del enunciado, aparte que era un enunciado de un renglón, mucha información no tenía, pero lo que me llamó la atención es que en realidad el paciente comprendía la consigna. Es decir, le decían, dame la tarjeta tal, el hecho de yo te voy a decir una palabra y vos me tenés que dar el dibujo correspondiente a lo que yo te estoy diciendo. Hay una comprensión de la consigna, es decir, lo que estoy diciendo. Yo te digo una palabra, vos me das una tarjeta. Esta ida y vuelta, el paciente lo comprendía aparentemente. Donde estaba la dificultad era cuando ingresaba el sonido, que yo le decía cama y el paciente me entregaba la tarjeta de una imagen, no me acuerdo si era imagen o palabra, pero bueno, supónganse que era una imagen, en vez de entregarme la imagen de la palabra que yo les dije, la palabra que yo le dije, que era cama, me entregaba una que decía mesa, por ejemplo. Entonces, esto me indica que la consigna la comprendió bien, ¿sí? Pero que hay algo, quizás alguna dificultad a nivel del análisis auditivo, ¿sí? Esto es lo que me indica quizás esta pregunta 7. Yo en primera instancia estaba re segura, incluso me pasó a mí, que era sistema semántico. ¿Pero por qué? Porque dije, no, no se la van a complicar tanto. Y al final, bueno, sí, pero bueno, era un enunciado que para algunos que quizás recién empiezan a interactuar con este modelo, y quizás es complicado. Yo hubiera puesto algo más, que quizás para las profes quizás es re obvio, ¿no? Quizás la respuesta, y bueno, y para los que recién arrancan con el modelo, para procesar este modelo, quizás no es tan obvio. Entonces este es el problema fundamental. Pero bueno, quería explicar eso porque era una duda que había quedado bastante generalizada, que vi que muchos tenían esta duda. Pero lo bueno, quizás que yo veo de esto, es que ninguno me dijo, ah, no, es el léxico fonológico. O sea, no, todos estaban entre el análisis acústico y el sistema semántico. Estaban ahí
como tanteando a ver cuál de los dos era, ¿no? Entonces, me parece que estaba bueno esto, ¿no? Que no es que ninguno tiró nada. Esto quiere decir que entendieron el tema, o están ahí tratando de comprenderlo, por lo menos. Bueno, vamos a pasar a la parte de lectura y escritura, para que puedan entender. Igualmente voy a hacer un repasito, como para entrar en tema. Porque es un tema largo, porque tenemos copia, dictado, lectura, escritura, ¿no? Es una clase larga, pero bueno, voy a tratar de acotarlo y que a la vez sea entendible para ustedes. Bien, voy a agarrar una lapicera para señalarles. Bien, acá tenemos, recuerden lo que hacía los módulos que están en blanco, por ejemplo, ¿no? Los módulos que están en blanco eran los analizadores. Yo le digo analizadores, ¿no? ¿Por qué? Porque analizan, es el primer módulo que se activa, digamos, ¿no? Como para resumírselos. Es el primer módulo que se activa cuando ingresa una palabra. Acá decíamos que el estímulo era auditivo, es decir, cuando ingresa la palabra de manera auditiva. Acá la palabra, o sea, la característica que va a tener, que la palabra va a ingresar de manera visual, es decir, leyéndola, ¿sí? Leyéndola o viéndola, ¿no? Este módulo específicamente, que es, o sea, lo que son las características esenciales, digamos, son parecidas al módulo auditivo. Por eso siempre les hago la comparación, de que tengan bien especificado qué es lo que hacen los analizadores, qué es lo que se almacena en los léxicos, qué es lo que hay en el sistema semántico y qué es lo que procesa los conversores. Por eso siempre les digo esto, ¿no? Bueno, dicho esto, el análisis visual lo que hace es, yo recibo la información visual, la segmento, no, yo no es que la segmento conscientemente, ¿no? Mi cerebro la segmenta, eso es lo que hace este módulo, segmentar la palabra, la busco acá en el léxico visual. Si tengo la palabra en el léxico, recuerden que en el léxico, en todos los léxicos, estaban las palabras, en este caso, en el léxico visual, están todas las palabras que yo ya leí, ¿sí? Acá están todas esas palabras, ¿sí? Bueno, si yo no sé el significado, bueno, queda acá, va a quedar en el visual, no pasa nada. Pero la procesé, la conozco, la tengo acá. Bien. Ahora les voy a pasar a explicar esto una vez que entendamos un poco más la otra parte de la escritura, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hace este módulo? Este módulo lo que hace es, por ejemplo, yo recibí la palabra de manera visual. No sé qué significa, o sea, no sé, nunca la leí, por ejemplo, que esta ruta la usan mucho los chicos que recién comienzan a la lectura, ¿no? En la adquisición o cuando empiezan a leer, usa mucho esta ruta fonológica. Esta es la ruta fonológica. Esta ruta de conversión la usa mucho porque ellos son pocas las palabras que tienen acá. No es como quizás pasa acá. ¿Por qué? Porque son muchas más las palabras que escuchamos de las que quizás leímos en algún momento. Entonces, obviamente que el léxico auditivo va a ser mucho más amplio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Me ingresó la palabra, la analicé, ¿no? La busqué acá, la tengo, quedó ahí. ¿Qué pasa si no la tengo? El conversor lo que hace es segmentar la palabra, la descompone, ¿sí? En sus diferentes grafemas. Acá hablamos de nivel de grafema y acá vemos el nivel de fonemas, ¿sí? Bueno, acá ya estamos hablando de la representación gráfica. Es una grafía, por eso es grafema, porque es una grafía,
¿sí? Ahora vamos a explicar también la parte de el fonema, qué pasa con el fonema y el grafema, las palabras, etc. ¿Sí? Acá, pero vamos paso a paso. Acá, ¿no conozco la palabra? Bueno, voy al módulo de conversión, ¿sí? Ahí es de, como les dije, se descompone la palabra para que yo la pueda, por ejemplo, reproducir, ¿no? Por la que la pueda escribir, en el caso de que yo la quiera escribir nuevamente. Esto es importante. Hay algunos cuadros, yo no sé cuál usan, pero bueno, a mí me parece que este es el más completo y el más lógico, pero bueno, acá yo no lo puse, pero acá hay una flecha que va directo al almacén de grafema, para que yo simplemente pueda copiar la palabra, ¿sí? La palabra que no conozco. Bueno, recibí la palabra, no la conozco, la segmento, la descompongo, busco, voy al almacén de grafemas, en donde voy a encontrar, tal como pasaba en el almacén de fonemas, lo que voy a hacer es ir a buscar los fonemas correspondientes a esta palabra que está acá, ¿sí? Voy a buscar los fonemas, ¿no? Preparo los procesos motores, retengo esos grafemas, perdón, retengo esos grafemas por una milésima de segundos, el cerebro manda, ¿no? Voy a buscar a ver qué procesos tengo que realizar para poder escribir esa palabra. Se manda, esta información llega al cerebro y el cerebro manda la información a los músculos para que yo pueda escribir la palabra, ¿sí? Si yo tengo que hacer la A de una manera, si tengo que hacer la O de otra manera, este movimiento tiene que ver con las praxias, ¿no? Las praxias propiamente de lo que tiene que ver con la escritura, ¿no? Por eso es importante la motricidad fina, ¿sí? Para poder desarrollar, y el tema del agarre del lápiz, bueno, todo esto tiene que ver con el desarrollo de la motricidad fina. Por eso es importante en la escritura que esté bien desarrolladas las náuseas, las praxias, y esto que tiene que ver con la motricidad fina. Bueno, entonces, volvamos. Recibo la palabra, yo se lo repito como para que pasar en limpio, porque digo muchas cosas en el medio. Entonces, eh, recibo la palabra, no la encuentro en mi léxico visual. Entonces me voy, que digo, no, bueno, no es que no la proceso a la palabra, sí, la puedo procesar. Voy a mi conversor, donde se fragmenta la palabra, voy a buscar acá, la retengo, preparo los procesos motores, el cerebro envía a mis músculos, a mi mano en este caso, los procesos para poder escribir las palabras y finalmente la escribo. Ese es el proceso que hace. En el caso de no conocer una palabra, ¿sí? Una palabra que estoy leyendo. En el caso de reproducirlo, ¿no? Bueno. Veamos acá qué pasa, que son como las últimas, digamos, módulos que nos quedan por ver. ¿Qué pasa acá? La escritura, ¿no? En este léxico ortográfico, y escuchen bien esta parte, en el léxico ortográfico están todas las palabras que yo ya escribí. A ver, hay algunos profesores o colegas que van a ver, que se van a encontrar que dicen que están todas las palabras escritas correctamente. Yo difiero un poco de esta perspectiva porque muchos chicos, y me incluyo, a mí me pasa, yo tengo, no sé si todos lo saben, pero yo tengo dificultades de lectura y escritura, toda la vida las tuve. Así que bueno, y tengo las características de chicos con dislexia y disgrafía, así que me sentí bastante identificada en este aspecto. Pero bueno, a lo largo de la vida uno va implementando ciertas estrategias para poder superar estas dificultades, ¿no? Porque la vida sigue corriendo y las exigencias están ahí. Así que bueno,
¿Qué pasa? Yo les digo mi caso personal. Acá yo en mi léxico tenía palabras, no es que no tenía. ¿Por qué? Porque estaban las palabras que yo ya escribí, pero existían con faltas de ortografía. Pero igual, estaba en mi léxico, yo reconocía las palabras, yo sabía que ya la había escrito, la conocía, la tenía en mi léxico. Pero ¿qué pasa? Escribía con falta de ortografía igualmente. ¿Por qué? Porque yo las había almacenado mal, ¿sí? Por eso es que tenía esta dificultad. Pero bueno, estos son cuestiones propias mías, digamos. Ustedes tengan en la cabeza, para no complicarse demasiado, que acá están todas las palabras escritas correctamente, ¿sí? Todas las palabras que yo ya escribí. Bien, ¿qué pasa acá? En la lectura espontánea, yo tengo que partir sí o sí de mi sistema semántico. Sí o sí tengo que partir de ahí. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer, por ejemplo, escribir, hacer alguna escritura, por ejemplo, un texto, un párrafo, lo que sea, cualquier cosa, un mensaje de texto, un WhatsApp, lo que sea, yo necesito partir de mi sistema semántico, porque si no, no va a tener coherencia lo que, mm, lo que estoy escribiendo. Entonces, por eso es importante partir del sistema semántico. Planifico lo que voy a decir. Primero, elijo el tema. ¿Qué es lo que voy a hablar? Después, bueno, después dentro del sistema semántico lo que hago es decir, bueno, voy a hablar de este tema. A ver, ¿qué conceptos voy a utilizar? Voy a utilizar este, lo otro, que es escritura, que es la lectura, que es esto, lo otro. Bueno, listo, ya seleccioné y planifiqué lo que voy a decir. Sé los conceptos, todo lo tengo acá. Voy al léxico ortográfico para buscar la palabra que representa este concepto que yo elegí acá, del cual voy a hablar. Yo no les digo cuando hablo de lectura, y esta capacidad que tiene el ser humano de decodificar, no les digo el concepto, les digo lectura, ¿sí? Bueno, entonces, para eso necesito ir al léxico ortográfico en el caso de que yo quiera escribir un texto, ¿no? Voy al léxico ortográfico donde tengo la etiqueta o la palabra que representa este concepto que yo quiero decir, lo busco acá, busco los procesos motores necesarios para poder escribir las grafías y finalmente lo escribo, ¿no? Eso es más o menos el proceso de lectura y escritura. Ahora yo les voy a pasar a explicar unas flechitas acá que van a decir, bueno, ya lo van a entender. Igual las profes seguramente ya lo explicaron y mucho mejor que yo, siempre lo digo, así que bueno. Em, bueno, eh, acá, ¿qué pasa acá? Acá tienen esta flechita, por ejemplo, que esta no sé por qué la puse, no sé si está en el cuadro igual, pero bueno, no la tengan en cuenta porque no me acuerdo si está, la verdad, si está o no en el cuadro. Pero bueno. Sí, tendría lógica igual si está en el cuadro. Bueno, estoy pensando ahora, pero bueno, perdón, no las quiero. Pero bueno, acá van a ver una flecha que está como que va del léxico visual al léxico fonológico, que puede ser que pase, pero bueno, si no está la flecha, bueno, yo la habré puesto mal. No me acuerdo, por eso les digo. Bueno, acá ¿qué tenemos? Acá hay una flecha, no sé si se ve, no se ve mucho. Bueno, acá hay una flecha, tengan su cuadro ahí del léxico visual al léxico ortográfico, ¿no? Esta ruta, digamos, es la que se va a utilizar cuando, como pasaba acá, ¿no? Cuando yo no conozco la palabra, no, quizás sí la leí, sí la escribí, pero la verdad no tengo ni idea de qué significa. La profesora hablaba de un concepto que era jurisprudencia. La palabra jurisprudencia, quizás sí la leí, la escribí, sé cómo se escribe bien, la escribí varias veces, pero si tengo que definirla y se me escapa un poco la idea, ¿no? Entonces ahí es donde yo tomo esta ruta, ¿no? Busco acá el concepto, no lo tengo claro el concepto. Bueno, entonces voy por esta ruta y hago este proceso. Léxico visual, léxico ortográfico, almacén de grafemas y la escribo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora.
Después tenemos, bueno, esta ruta, bueno, también, que esta flecha, este conversor, que ahora se los voy a explicar. Bien. Acá me falta alguna otra flecha. No, creo que me falta esta nada más. Ah, no, esta. Bueno, acá les dije que hay una flecha que va todo acá derecho hasta el almacén de grafemas. Después hay otra posibilidad para poder escribir las palabras, en el caso de que sea, perdón, para la lectura en voz alta, perdón. Para la lectura en voz alta, por ejemplo, que los chicos generalmente utilizan mucho esta ruta, por eso es una ruta importante, ¿qué es esta? Análisis visual, conversor, y del conversor se va directo al almacén de fonemas, ¿sí? Y finalmente dice la palabra, ¿sí? Esta ruta es súper importante, yo creo que es fundamental esta ruta, que es la ruta fonológica, es la ruta fundamental para que los chicos puedan aprender la lectura y sobre todo para que puedan adquirir la lectura, pero no solamente para esto, sino para que puedan comprender lo que están leyendo. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a leer, como les dije, este léxico lo tienen vacío o casi vacío. ¿Por qué? Porque todavía no reconocen, digamos, las grafías, digamos, y están construyendo recién lo que es la conciencia fonológica, ¿sí? Eh, la conciencia fonológica, si bien ustedes lo deben entender bien, pero bueno, les hago así como un repasito, que la conciencia fonológica es la correspondencia del fonema con el grafema, ¿sí? Básicamente es eso. Es decir, cuando yo escucho un sonido, sé que le corresponde una determinada grafía. Lo represento de manera, si yo les digo casa, ustedes saben que casa va la C, la A, ¿sí? Va la C, la A, la S y la A, casa. Y lo pueden escribir. Eso es la correspondencia de fonema-grafema, básicamente, dicho en criollo. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Los chicos, como les dije, acá, bueno, tienen vacío su léxico cuando recién empiezan a leer. Entonces siempre van a usar esta ruta. O sea, ¿por qué? Porque ninguna van a tener acá. Entonces siempre van a usar esta ruta, sí. Tanto para transcribir una palabra como para hacer una lectura comprensiva. Por eso es importante que cuando los chicos recién están en la adquisición de la lectura y para favorecer lo que es la escritura, la lectura comprensiva, es importante que lean en voz alta, que hagan leer a los chicos en voz alta. Porque es a través de la lectura en voz alta que el chico va a poder comprender. ¿Por qué? Porque lo que hace, que incluso en el cuadro lo tienen eh, no es una flecha, pero bueno, más o menos, que va todo así y llega acá. En el cuadro lo tiene. Yo acá no lo puse, pero porque en realidad esto lo entendí hace poco, así que fíjense cómo uno va interactuando de manera diferente con los temas. De acá, del almacén de fonemas, van a ir, ahí voy, del almacén de fonemas, van a ir al análisis acústico. ¿Por qué? Porque hace este recorrido, análisis visual, conversor, y va directo al almacén de fonemas. Yo dije la palabra, el chico dijo la palabra, y va a ingresar por acá, de manera auditiva. Y ahí me quedo que me voy un cachito. Bueno, ahora sí. Bueno, ustedes quizás no lo vieron, pero pasaron muchas cosas. Me fui al cajero y volví. Sigamos. Estábamos acá en la parte de análisis acústico, donde yo les decía que cuando leían, cuando los chicos estaban en proceso de adquisición de la lectura, iban a leer todo por acá y era importante esta parte, digamos, de lectura en voz alta para que puedan comprender. Porque acá hace este recorrido, análisis visual, conversor grafema fonema,
llega acá al almacén de fonemas, dice la palabra y hace este recorrido, ingresa por acá. Entonces ahí es donde puede reconocer la palabra, porque como les dije, este léxico va a estar mucho más lleno, porque son múltiples las palabras que escuchamos desde que el niño nace hasta que llega a esta edad de adquisición de la lectura. Entonces, este léxico auditivo va a estar mucho más lleno y va a tener muchas más palabras que quizás en el principio de cuando inicia la lectura del léxico visual, ¿no? Entonces, por eso es que ingresa por acá al significado, en realidad, que esto es lo importante, no que si lo tiene acá, sino que pueda ingresar acá, al sistema semántico, para que pueda entender la palabra. Por ejemplo, el niño lee man, va todo por acá, llega acá y lee manzana. Entonces dice, hace este recorrido, dice, ah, la tengo acá, dice, ah, manzana, es una fruta, es roja, etcétera, ¿no? Entonces puede llegar al sistema semántico. Sí, quizás recién la lee, es la primera vez que lee manzana, o es una de las primeras veces que lee manzana. Pero todavía, hasta que la lee en voz alta, no se da cuenta de que la palabra que está leyendo es manzana, la que la sabe, cualquier sabe qué es, pero se da cuenta recién cuando la lee en voz alta, porque es a partir de ahí es como accede al sistema semántico. Bueno, esto. Bueno, por eso les decía que era importante, bueno, y acá más o menos les hice este recorrido como para que entiendan esta flecha que está acá. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el dictado y la copia, que son las últimas dos cuestiones que quizás tenemos para esta parte. Bueno, tenemos después vamos a ver lo del práctico, quédense tranquilas que lo voy a ver, lo voy a estar hablando, pero nada, esta parte me parece importante, incluso el trabajo me parece que está bueno para que entiendan, pero lo voy a hacer con otro formato. Bueno, acá tienen, por ejemplo, para el dictado, piensen con lógica, siempre yo trato de que ustedes establezcan la lógica. Piensen con lógica. ¿Qué pasa en el dictado? En el dictado yo te dicto una palabra, vos la escribís, ¿no? Bueno, este es en el caso de la escritura, obviamente. Ah, después le voy a pasar a decir también las rutas, también que el nombre y todo eso. Bien, se los voy a decir ahora mejor, porque me va a servir para que entiendan la parte del dictado y la copia, etc. Bueno, esta ruta, al igual que cuando decíamos esta, yo le voy a decir cómo yo les llamo las rutas para yo ordenarme, ¿sí? Como les dije acá, ¿no? Como van a encontrar que se llama ruta subléxica, bueno, van a tener diferentes nombres. Yo le digo ruta semántica porque es la que pasa por el sistema semántico, ¿no? La que me permite llegar acá, que es cuando hace este recorrido de análisis visual, la busco acá, la tengo, sé qué significa, bueno, se queda acá. Este es en el caso de ruta semántica, le digo yo. Después tenemos la ruta léxica, que va de léxico a léxico, como pasaba acá. ¿Se acuerdan que hablábamos de una parte del lenguaje? Bueno, que va de léxico a léxico. Yo ya leí la palabra, sé cómo se escribe, pero no sé bien lo que significa, como les hablaba de la palabra jurisprudencia. Bueno, entonces, para poder reproducir la palabra de manera escrita, de manera gráfica, lo voy a poder hacer. Entonces, voy acá, hago este recorrido, voy de léxico a léxico y llego al almacén de grafemas. O sea, análisis visual, léxico visual, léxico ortográfico, almacén de grafemas y escribo la palabra. ¿Sí? Ese es el recorrido que hace en esta ruta que yo le digo léxica, porque va de léxico a léxico. Y por último tenemos la ruta fonológica, que es esta. Esta que va de análisis visual, conversor grafema-fonema, almacén de grafemas. ¿Sí? Tal como pasaba en el lenguaje,
en el conversor de grafema-fonema se van a procesar, es decir, yo voy a poder escribir y leer todas aquellas palabras que, perdón, voy a poder leer todas aquellas palabras que, porque la de escritura es esta, en realidad, no es esta. La de escritura, la conversión, digamos, de escritura es esta, no es esta. Esta es la de lectura. Bueno, se dice, ¿no? Bueno, entonces, para yo poder leer las palabras que no conozco y las pseudopalabras, que son también llamadas como no palabras, necesito esta ruta, ¿sí? Es por eso les decía que era súper importante esta ruta para lo que es la adquisición de lectura. Porque, como les dije también, este léxico en un principio está vacío, ¿no? Porque tiene pocas palabras, ¿sí? Muy esporádicas. En cambio, y por eso es importante a comparación del léxico auditivo, ¿no? Que tiene muchas más palabras. Entonces, todas las palabras las va a leer por acá y a partir de esta ruta es que se va a llenar este léxico. A partir de que yo voy a poder leer por esta ruta, es que yo voy a poder llenar mi léxico visual, ¿sí? Es por eso que incluso cuando hablen de dislexia y disgrafía, van a ver que la profesora muchas veces les pregunta o les hace alusión a la cuestión de cuál es la dislexia más discapacitante, si la fonológica o la superficial. O la profunda, y uno pensaría, y la profunda, porque se afectan las dos rutas, y en realidad la más discapacitante es la fonológica. ¿Por qué? Porque en la dislexia fonológica está dañada la ruta fonológica. ¿Qué es esta? Este es el módulo que está dañado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? No va a poder leer palabras desconocidas o pseudopalabras, ¿sí? Sí va a poder leer palabras irregulares y palabras regulares, pero siempre que ya las haya leído anteriormente. Es decir, que no va a poder llenar este léxico, por eso es la más discapacitante. Bueno, pero prosigamos. Bueno, entonces todas esas son más o menos las rutas que tienen para... En el caso de, por ejemplo, la escritura. En la escritura también tienen la ruta semántica, como le digo yo, ¿no? Que vendría a ser esta. Algunas los van a encontrar como subléxica también. Y tienen la ruta fonológica también. Y ahí es donde entra este conversor. Por eso les decía que en realidad ¿cómo se llama? Ay, se me fue. La conversión, el conversor para la lectura es esta, para la audición, es decir, para poder repetir una palabra o poder procesar una no palabra o una palabra desconocida, en el caso de lo auditivo es esta, y para la escritura es esta que está acá abajo, ¿no? Bueno, hace lo mismo, hace el mismo proceso que quizás hace acá y que hace acá, porque fíjense lo que va a pasar ahora, para poder yo llegar acá, ¿no? Lo que va a hacer, el proceso que va a hacer es el siguiente. Perdón, que estoy esperando la comida. Entonces, bueno, el proceso que va a hacer es el siguiente. En el dictado, por ejemplo, nosotros tenemos, ingresa la palabra, yo les digo que escriban, no sé, Caru, por ejemplo, no sé, por decirles una palabra, ¿no? No sé, creo que existe igual, pero bueno. Bueno, les digo Caru, supongamos que no la conocen. Supongamos que no conocen la palabra Caru. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Análisis acústico. Como no conocen la palabra, supongámosle que no conocen la palabra, van a ir por acá, van a pasar por este conversor en el caso de que sea un dictado, que yo les tenga que dictar una palabra y ustedes escriben. Pasa por este conversor, segmenta la palabra, llega al almacén de fonemas, busca los fonemas correspondientes con esa palabra que yo les dije para que la puedan escribir,
Pero acá no sale, no es que va a decir la palabra de vuelta, acá va a ir, por eso tiene esta flecha. Y ahí es donde vamos a llegar a este conversor. Que en este conversor lo que va a hacer es lo mismo, poder segmentar la palabra, poder eh, volver a segmentar esa palabra, esos fonemas que se buscaron acá. Acá lo que hace es volver a como reconstruir la palabra, pero con los grafemas, con sus respectivos grafemas, porque hasta acá yo tengo los fonemas, no tengo los grafemas. Entonces acá lo que hace es buscar los grafemas correspondientes con esos fonemas. Por eso es importante la conciencia fonológica en el caso de la escritura, ¿sí? Busca los grafemas correspondientes con esos fonemas, por eso es conversor fonema-grafema. Va acá al almacén de grafemas y escribe la palabra. Eso es en el caso del dictado de no conocer la palabra. Pero puede pasar también que en el dictado haya palabras que conozca, que la tenga en su sistema semántico, que no las tenga, etc. Bueno, en ese caso, ¿qué va a pasar? Si yo conozco la palabra, si yo conozco su significado, vamos a esta parte. Si yo conozco su significado, entonces va a ser este el recorrido. Va a ir análisis acústico, léxico auditivo, porque yo ya escuché la palabra. Sé su significado, se activa automáticamente el sistema semántico. Del sistema semántico al léxico ortográfico, y del léxico ortográfico al almacén de grafema, y finalmente lo escribo. Ese es el proceso que va a hacer en el caso de que yo conozca la palabra. ¿Qué pasa si yo no sé el significado? Como les decía, que yo escuché la palabra, la dije, la escribí, la leí todo, pero la verdad que no sé bien el significado. Entonces, este va a ser el recorrido. Análisis acústico, léxico auditivo, léxico fonológico, ¿sí? Porque yo quizás ya dije la palabra. Acá hay una flecha que va directo al léxico ortográfico, y del léxico ortográfico directo al almacén de grafemas. Y finalmente se escribe, sin pasar por, o sea, como que rodea el sistema semántico, sin necesidad de pasar por acá, porque en realidad no sé bien el significado. Bueno, ese es el recorrido en el caso de que yo no, en el caso del dictado. Siempre esto que les estoy explicando ahora es el dictado, ¿sí? Por eso ingresa por acá. Bueno, esas creo que son las rutas más o menos, creo que no me olvidé ninguna, de lo que es la escritura en el dictado. Son esas tres posibilidades. Después teníamos, vamos a pasar como a la parte de la copia. Por eso presten atención a los enunciados, ¿sí? Porque a veces en los parciales, bueno, ustedes quizás, sí van a tener parcial. Bueno, fíjense, presten atención a eso, porque a veces uno, por los nervios o por querer leerlo rápido, no, hay que leer bien el enunciado, cuál es el estímulo, ¿sí? Lo mismo que le decía para el lenguaje. En este caso, decíamos, lo que va a pasar es que ustedes tienen que leer bien el enunciado, porque a veces lo que pasa es que en realidad lo que les está queriendo decir el enunciado es que, por ejemplo, si es un estímulo auditivo, me lleva a pensar que estamos hablando de un dictado. Entonces no es lo mismo cómo se procesa y cómo es el mecanismo y los módulos por los cuales pasa la información en el caso del dictado o de la copia. Por eso, presten atención a eso. Ojo, atenti con eso. Bueno, vamos a ir a la parte de la copia. ¿Por qué me acerco acá? Porque en realidad la copia, fíjense, presten atención, la copia visual, ¿sí? Yo tengo que ver lo que copio, ¿sí? ¿Qué pasa acá en el caso de la copia? Bueno, en el caso de la copia, por ejemplo, se me está viniendo algo a la cabeza, una duda que me dijeron y no me puedo acordar, pero bueno, no importa. En el caso de la copia, lo que va a pasar... bueno. Bueno, vamos a continuar. Perdón, es que tenía que comer.
Bueno, estábamos en la parte de la copia, ¿sí? Que ya como les dije, la última partecita de esta explicación. Bueno, tenemos la copia, es visual, decíamos, ¿no? Por lo tanto, va a ingresar por acá, análisis visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chico la va a tener que ver, la va a tener que leer primero, ¿sí? Eh, es por esto que, que va a ingresar por acá. Primero análisis visual. Cuando llegamos al análisis visual, eh, lo que va a hacer es, como pasa en el proceso que les expliqué, va a segmentar, perdón, va a analizar la palabra, va a reconocer los grafemas, sí que son de propios, digamos, de la palabra que quiero leer. También tiene que ver con los grafemas de mi lengua, como pasa con los fonemas. Recuerden que los grafemas son la representación gráfica del sonido de la lengua. Entonces, bueno, por lo tanto, los grafemas tienen esa relación. Entonces, fíjense acá. Va a ingresar la palabra, si conoce la palabra, va a hacer este recorrido, ¿sí? Para poder escribirla. Acuérdense que es la copia. Si yo les pongo casa, acá si tuviera una pizarra, se lo podría poner mejor, pero bueno. Si yo les pongo casa, por ejemplo, ¿qué es más? A ver si se los puedo hacer. Mira acá. Yo acá les había preparado, ¿ven? Para, para el práctico más que nada. Pero bueno, vamos a ver si se lo podemos hacer acá. Si yo acá les pongo casa, ¿no? Y les digo, lean la palabra, leanla y copienla, ¿no? Ustedes me van a copiar casa, ¿no? Para copiar esta palabra, ustedes van a tener que hacer este recorrido. Después del análisis visual, la busca acá en el léxico visual. La tengo en mi léxico visual porque ya la leí muchas veces. Sé lo que significa, automáticamente se activa el sistema semántico. Voy a mi léxico ortográfico, donde está la palabra que yo ya escribí correctamente, y llega al almacén de grafemas, donde yo finalmente puedo reproducir la palabra escrita, ¿sí? Eso pasa en el caso de que yo conozca su significado. Si yo no conozco su significado, lo que voy a hacer es ir por acá. Voy a análisis visual, léxico visual, léxico ortográfico, almacén de grafemas y la escribo. Si yo no conozco la palabra, por otra parte, va a ser este recorrido, ¿sí? Análisis visual, conversor grafema-fonema y almacén de grafemas, ¿sí? Por eso, para poder escribirla, también en realidad, para poder reproducirla, se utiliza el conversor, o sea, la ruta de conversión de la lectura. Yo le decía que la de la escritura era esta. Entonces uno piensa y dice, bueno, por lógica, entonces, si yo la copia, la tengo que escribir por acá. Y no, en realidad lo puedo escribir por acá también. Puedo usar esta ruta de conversión de la lectura, la puedo usar o sea, se utiliza para poder escribir las palabras para poder copiar una palabra que yo no conozco, que nunca copié, ¿no? Que nunca leí ni nada. Bueno, eso es más o menos el recorrido que acá tiene. Yo ahora les voy a explicar algo, que es lo último teórico que les voy a explicar, pero fíjense acá. Vamos a ver la diferencia entre lo que es el fonema y el grafema. Yo les decía que para cada fonema hay determinadas grafías, ¿sí? Por ejemplo, van a encontrar que, por ejemplo, eh,
chancho. Ahí tienen chancho, por ejemplo, ahora me puedo acercar un poquito más. La palabra chancho tiene, si ustedes fijan los fonemas, tiene ch, an, n, ch, o. Estos son los fonemas que tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 fonemas. Pero grafías tiene más de un fonema, tiene más de un grafema. Porque las grafías son los trazos, es decir, la C, no las letras, los trazos. No es lo mismo las letras. La C, la H, la A, la N, la C, la H, la O. Estas son las grafías. Entonces acá vamos a encontrar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 grafemas. Por ejemplo, esta palabra, la palabra chancho. ¿Sí? Tiene 6 grafías. 6 grafemas por 5 fonemas. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenían que entender con respecto a esto. Entonces, muchísimas palabras van a encontrar que tienen más grafemas que fonemas, ¿sí? En realidad no tantas, generalmente hay más palabras, sobre todo en las palabras que son irregulares. Eso también les voy a explicar, es que me voy acordando. Las palabras irregulares son aquellas palabras que yo las digo de una manera, pero se escriben de otra, ¿sí? Entonces, las palabras irregulares, esta es una pregunta que me ha llegado desde que vieron escritura hasta ahora. ¿Qué pasa con las palabras regulares? Las palabras regulares en realidad yo las puedo escribir por las dos rutas, ¿sí? Tanto por la léxica, o sea, puedo escribirla por acá, pero también la puedo escribir por acá, ¿sí? Entonces, en el caso de las dislexias, por ejemplo, o de las disgrafías, sea cual sea la ruta que esté dañada, las regulares yo las voy a poder escribir igual, ¿sí? Por más que las conozca o no, porque son palabras regulares, y las voy a escribir correctamente, ¿sí? Porque son palabras regulares, ¿sí? Es decir, como yo las digo, se escriben, ¿sí? Por ejemplo, casa, ¿no? Después también interfiere mucho el tema de de lo que son las palabras que suenan igual, pero se escriben diferente, ¿sí? Acá es donde está la confusión de que hay palabras, quizás hay chicos que quizás en un dictado, fonológicamente escriben bien una palabra, fonológicamente, pero ortográficamente está mal escrita, ¿sí? Por eso, cuando ustedes vean disgrafía, van a ver que por lo general, los chicos que tienen faltas de ortografía, es que escriben todo por esta ruta, ¿sí? Porque no pueden acceder a su léxico ortográfico, no pueden acceder a la forma correcta que se escribe la palabra. Entonces, lo que hacen es ir por esta ruta. Y lo que hacen es ir por esta ruta, que es la de conversión fonema-grafema. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando lee una palabra, ya sea en realidad en general una no palabra, lo que va a pasar acá es que va a ser este recorrido. ¿Por qué decimos que es fonológicamente correcto? Porque si yo le digo, por ejemplo, zanahoria, por ejemplo, si yo digo zanahoria, lo puede escribir sin H, porque no sabe que va con H, ¿no? Si yo le digo zanahoria, fonológicamente, si lo escribe sin H, perdón, lo va a escribir bien, porque fonológicamente está bien escrito, pero ortográficamente le va a faltar una H.
Entonces ahí es donde está ese dicho de que quizá, ese dicho digo, porque la van a escuchar las profesoras mucho decir esto. Entonces ahí es donde van a encontrar que un chico puede quizás escribir fonológicamente bien, que esté correcto fonológicamente, pero que esté mal ortográficamente, digamos. Bueno, eso es lo que van a encontrar ustedes acá. Bueno, creo que no me olvidé nada más, creo. Ya hablé de todas las rutas, hablé del dictado, de la copia. No, creo que no me olvidé nada más. Igualmente, como siempre les digo, me pueden consultar lo que quieran. Pero bueno, eso. Ahora vamos a pasar a la parte del práctico, donde los voy a mostrar directamente desde acá para que me entiendan mejor. Bueno, ustedes en el práctico tienen algunas preguntas que encima no las tengo a mano yo. No me las dejé a mano. En realidad las tengo del celular, pero estoy grabando por el celular, así que se me está complicando. Pero bueno, yo recuerdo que una de las que quizás se les vaya a complicar más, este es el mismo cuadro de allá, pero acá se lo puse. Fíjense, ustedes tenían, creo que tenían 2 preguntas y después una más práctica, digamos, ¿no? Bueno. Tenían un cuadro donde tenían las palabras, que creo que algunas eran ahorro, bueno, etcétera, no me acuerdo las palabras. Pero bueno, quiero que entiendan la parte de las palabras regulares y las palabras que son irregulares. Vamos a ver la normalidad, digamos. ¿Qué pasa con las palabras que son irregulares? Las palabras que son irregulares, yo las voy a escribir en general, dependiendo si es copia o dictado, obviamente. Por ejemplo, en el caso de la copia, yo quiero copiar la palabra, como les dije, zanahoria, por ejemplo, ¿no? La palabra zanahoria tiene ciertas grafías específicas y aparte que es una palabra que tenés que saber escribirla de manera adecuada, ¿no? O sea, correctamente. Entonces quizás el chico no la escribe por acá, o sea, no la puede escribir por esta ruta, ¿no? Esta es la que vendría a ser la ruta léxica, no la puede escribir por acá, entonces lo que hace es ir por esta ruta, ¿sí? Es decir, análisis visual, conversor y almacén de grafemas y la escribe, ¿sí? En el caso de que sea una palabra regular. No es que las irregulares no la va a poder copiar, ¿sí? Esto es importante porque quizás entra en confusión. No es que las palabras irregulares directamente no las va a poder reproducir. Sí las va a poder reproducir, pero los va a hacer mal, lo va a hacer con falta de ortografía. Por eso les decía que era importante que entiendan esto. ¿Por qué se dice que la ruta léxica procesa las palabras las palabras irregulares y las palabras conocidas? ¿Por qué? Porque por acá, y hago este y este señalamiento, por acá, por estos 2 módulos, es por donde lo va a poder escribir correctamente y lo va a poder procesar también, ¿sí? A las palabras irregulares. ¿Por qué? Porque es lo que le va a permitir llegar al sistema semántico. Si él ya leyó, por ejemplo, como les dije, la palabra zanahoria, si yo ya la tengo en mi léxico, voy a poder acceder al sistema semántico, ¿sí? Porque yo ya la leí, ¿sí? Entonces y sé lo que significa, entonces voy a poder acceder al sistema semántico, ¿sí? Entonces, por eso es que las palabras irregulares solamente se pueden procesar por esta ruta. La puede procesar por esta ruta, pero quiero decir, la va a poder reproducir bien solamente yendo por esta ruta, pasando por el léxico ortográfico, ¿sí?
No sé si se está entendiendo algo, pero bueno. Entonces, tengan en cuenta eso para hacer el trabajo, ¿sí? Tengan muy en cuenta por qué ruta pasan las palabras regulares, por cuáles va a poder leer o escribir las palabras irregulares, ¿sí? A rasgos generales, las palabras irregulares, sea por esta conversión o por esta, sea en la copia o en el dictado, en la escritura em, va a poder escribir las palabras eh, irregulares y las palabras conocidas por la ruta léxica. Siempre va a tener que pasar por acá. Eso ténganlo en cuenta. Siempre va a terminar pasando por acá. Conozca o no conozca el significado, si son palabras irregulares y palabras conocidas fundamentalmente, porque puede ser cualquier palabra irregular, como les dije, zanahoria, pero quizás no la tiene en su léxico ortográfico. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Que se comprenda esta parte quizás. Bien. Entonces, cualquier palabra que sea irregular y conocida, va a pasar por el léxico ortográfico, sí o sí. Sea por la copia o sea por el dictado que ingresaba por acá, en cualquiera de las dos opciones va a tener que pasar por el léxico ortográfico, sí o sí, porque acá está la forma gráfica escrita correctamente esa palabra. Entonces sí o sí va a tener que pasar por acá, en el caso de que conozca la palabra y que sea una palabra irregular. Con las palabras irregulares, por otra parte, va a pasar o por este conversor o por este. Pero, perdón, no sé si dije bien, las palabras desconocidas o palabras regulares. Por acá también puede leer las regulares. Porque puede ser la palabra casa, por ejemplo, que la lea por acá, porque es una palabra regular. Digamos, como se dice, es como se escribe. Pero bueno, hay que tener cuidado también con las palabras que fonológicamente se escuchan igual, pero significan otra cosa, tienen otro significado. Amor, el gato. Y tienen otro significado, ¿sí? Bueno, entonces, las palabras desconocidas, todas las palabras desconocidas o palabras regulares o pseudopalabras van a poder ser escritas o reproducidas por esta conversión o por esta. Por lo tanto, pasando en limpio. Por la ruta fonológica se van a poder escribir, o también lo pueden utilizar para la lectura o leer, todas las palabras desconocidas o pseudopalabras o palabras regulares. Y por los léxicos, eso va a todos los léxicos, creo yo, por las rutas léxicas o por las que pasen por los léxicos, van a ser procesadas todas aquellas palabras irregulares y las palabras conocidas, y también las regulares, ¿sí? El tema de las palabras regulares, que se procesa por las dos rutas quizás, siempre la palabra regular va a depender en realidad de si la tiene en su léxico o no, si conoce la palabra, en realidad. Y después creo que tenían una pregunta que no me puedo acordar, pero bueno, igualmente ustedes van a tener tienen la posibilidad de preguntarme directamente, porque no me acuerdo, creo que había una pregunta que hablaban de evaluación de lo que era la escritura, ¿sí? Por ejemplo, no sé si era así la pregunta, pero bueno, igualmente se las voy a decir. Si, por ejemplo, si quiero evaluar la escritura, una buena manera sería dictarle palabras, por ejemplo, dictarle palabras tanto conocidas, ¿no? Conocidas para ver cómo funciona este proceso, o este proceso, acá yo no puse una flecha, bueno, o este proceso, ¿no? Cómo funciona esta parte de las palabras conocidas, todas palabras que uno
piense que quizás auditivamente ya las escuchó. Palabras, casa, eh, no sé, zapallo, ola, cama, silla, no sé. Bueno, palabras que quizás ya haya escuchado y que ya haya escrito. Siempre va a depender de la edad que tenga y de la adquisición, ¿no? La edad de adquisición de la escritura y de la lectura. Bueno, entonces, eh, para poder evaluar cómo funciona este proceso, yo tengo que realizar un dictado, por ejemplo, de palabras conocidas, para ver cómo funciona este proceso, y si quiero saber cómo funciona la conversión, los conversores, para ver para evaluar, por ejemplo, la ruta fonológica, lo que voy a hacer es dictarle, por ejemplo, palabras desconocidas. Lo mismo en la copia. Si yo quiero saber evaluar la parte de lectura, en realidad lo que voy a hacer es eso, hacerle copiar ciertas palabras, ¿sí? Tanto palabras conocidas, para ver cómo funciona esta parte, como palabras desconocidas, para ver cómo funciona el conversor de la lectura, ¿sí? Así como también lo voy a hacer leer en voz alta, bueno, etcétera. Hay varias maneras, ¿no? Pero lo que se va a hacer es eso, básicamente, en el caso de la escritura, para ver cómo funciona esto y esta parte, ¿sí? Más o menos es eso. Y es importante también el tema de las palabras irregulares, ¿no? Obviamente cuando yo voy a evaluar, también para poder determinar esto, incluso con los chicos que se sospecha que tienen algún tipo de disgrafía, en realidad también se evalúa esta parte, ¿no? De las palabras irregulares, ¿no? Palabras que quizás ya haya leído o ya haya escrito, o que ya tendría que saber, por ejemplo. Entonces, de esa manera nos vamos a dar cuenta de qué tipo de disgrafía es, ¿sí? Porque si es una disgrafía, como ya habrán visto, porque si es una disgrafía fonológica, va a tener, decíamos, dañada este conversor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si es una disgrafía fonológica, nos vamos a dar cuenta que lo que va a hacer es lexicalizar las palabras. Es decir, yo le voy a decir casu, y le dicto la palabra casu, va a ingresar y no va a poder ingresar por acá. Entonces va a ingresar por acá, va a lexicalizar la palabra, va a decir casu. Se va a procesar mal acá, va a llegar acá, sistema semántico, porque la palabra que yo escuché fue casu, y se va a procesar por acá. Va a llegar al léxico ortográfico, almacén de grafema, y va a escribir casa en vez de casu. Entonces, yo todas las palabras que yo le voy a ir dictando, las no palabras, las va a lexicalizar, es decir, le va a omitir letras o va a cambiar el orden de las palabras, perdón, de las letras, para que esa palabra que yo le dicté se encuentre dentro de su léxico ortográfico, ¿sí? Le cambia el orden para que esté acá adentro y la pueda escribir, ¿sí? Es raro que un chico no te lea o no te escriba una determinada palabra. Te la va a escribir como le salga, pero la va a escribir, ¿sí? O la va a leer, en su caso. Bueno, eso es lo que pasa cuando está dañada esta ruta, ¿sí? Que vendría a ser en lo que es la dislexia, perdón, la disgrafía fonológica. En la disgrafía, por ejemplo, superficial, está dañada esta ruta. Entonces, van a encontrar una característica particular de que lo que van a hacer los chicos es regularizar las palabras. Es decir, yo le voy a decir zanahoria y la va a escribir como la escucha. Es lo que les decía, que fonológicamente va a estar bien escrita, pero ortográficamente va a estar mal escrita. Como lasaña, por ejemplo, ¿sí? Es una palabra irregular, que para escribirla correctamente necesito escribirla por acá, la va a poder escribir, por eso les decía, no es que no va a escribir la palabra irregular, la va a escribir, pero la va a escribir mal, ¿sí? La va a escribir con falta de ortografía, por eso decíamos que se escribe siempre por acá, en realidad no es que no la va a poder escribir o no la va a escribir, ¿sí? Lo que va a hacer es regularizarla. Bueno, entonces vamos a ver que estos chicos suelen tener muchas faltas de ortografía, ¿sí?
creo que eso es todo. Igualmente, como siempre les digo, me pueden consultar cualquier cosa, cualquier duda que tengan, y bueno, yo les voy a despejar esas dudas sin ningún problema. Espero que no se les haya hecho densa la clase ni nada. Yo hace como 2 horas, no sé cuánto duró la clase, pero hace como 2 horas que la estoy grabando porque fui y vine, bueno, y en el medio se fueron dando cuenta que pasaron algunas cosas. Así que bueno, espero que se haya escuchado bien, que me hayan entendido. Si no me entendieron algo, me pueden preguntar. Eh, el tema del trabajo, generalmente yo tengo una copia a mano, pero las tenía en el WhatsApp y me acabo de dar cuenta, o sea, cuando estaba dando la clase dije, claro, no voy a poder hablar del trabajo directamente porque la tenía en el WhatsApp y estoy usando la cámara del celular, por lo tanto no puedo, para que me vean mejor, por lo tanto no puedo acceder al celular. Así que bueno, eso, bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa, como siempre les digo, me pueden hablar por privado, lo que quieran, dejarme un comentario y yo le voy a estar despejando cualquier duda. Siempre les digo lo mismo, vean las clases de los profesores, porque es importante, ¿sí? Que vean las clases porque ellos se explican mejor y bueno, les pueden dar quizás otra mano, diferente a la que les doy yo. Así que bueno, les mando un beso y bueno, nada, estoy a su disposición como siempre. Les mando un besito y nos vemos en la próxima.